Pues muy buenos días a todos, bienvenidos al canal del colegio una semana más y hoy estamos en el quinto programa de Con Acento Alumno. Ya sabéis que es esa sección del canal donde entrevistamos a agentes con personalidades del mundo educativo para ver su opinión y hablar un poco con ellos. Hoy está con nosotros Ruth Castillo. Muy buenos días, Ruth. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en vuestro canal, compartir Pues con vosotros este momento. Pues hoy vamos a hablar con Ruth y yo de las primeras preguntas que hago siempre, porque la verdad que sí que es verdad que pues todo el mundo tiene un historial, todo el mundo tiene un pasado, pero a mí me gusta mucho saber el punto de vista de la persona, saber cómo se definen ellos. Así que mi primera pregunta siempre suele ser la misma y suele ser, ¿cómo definirías a lo que te dedicas? ¿Cómo definirías lo que haces? Wow, una buenísima pregunta, pero también compleja, Diego? A ver, yo la verdad que soy de profesión, soy psicóloga, sí, mi especialidad y durante más de 12 años llevo trabajando en la educación emocional, llevo intentando o estoy intentando de alguna manera llevar la psicología, lo que sabemos de la psicología a las aulas, que cada vez los entornos educativos tengan más conocimientos sobre las emociones, sobre el cerebro, sobre, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la psicoeducación y con aspectos que sabemos que son importantes en el rendimiento y demás. Pero es Ujú. verdad que también soy profesora universitaria, también toda mi experiencia está relacionada con el trabajo con niños y con adolescentes. Así que la primera palabra que se me viene es educadora, es profesora, bueno, una persona que intenta ayudar y favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto a los niños, tanto al alumnado como al profesorado. Ujú. ¿Y tú dirías que este interés o el interés que tuviste tú por esta carrera y por esta profesión, dirías que se te despertó en algún momento? ¿Fue algo que tenías claro? ¿Fue algo que probaste o es algo que tú dijiste, pues mira, yo en este momento tuve claro que quería ser psicóloga? Ajá. A ver, sí que es cierto que inicialmente también me gustaba mucho la medicina. Al final me decanté por la psicología. La verdad que nunca, desde que empecé mi formación y mi carrera, nunca he tenido dudas, porque la verdad que empecé a descubrir que la psicología pues me ayudaba muchísimo a mí misma, es decir, me permitió conocer mejor también a la Ujú. gente que me rodeaba, y luego pues me di cuenta que, bueno, muchísimas de las asignaturas que estudiaba pues me parecían fascinantes, me parecían que eran cosas que teníamos que haber aprendido ya desde que estábamos en la escuela, ¿no? Cuando en mi época todavía la asignatura de psicología no estaba, porque no era una asignatura que se contemplara en los planes de estudio. Entonces, la verdad que siempre tuve claro que me gustó muchísimo todo lo que aprendí, siempre tuve claro que quería trabajar en algo que suponga una ayuda y un servicio a la comunidad. Es verdad que no tuve desde el principio claro el ámbito educativo, pero Ujú. cierto es que cuando empecé a estudiar mi doctorado, cuando empecé bueno, especializarme, ¿no? Después de estudiar la carrera, pues participé y colaboré en un proyecto que duró 5 años, un proyecto para la prevención de las conductas agresivas y para la promoción de la salud mental en adolescentes en el contexto educativo. Y es ahí donde, bueno, pues donde empecé de lleno esta especialización en educación emocional, en inteligencia emocional y en trabajar con jóvenes, ¿no? Para, de alguna manera, pues prevenir problemas que sabemos que luego pueden darse, ¿no? Problemas como, pues eso, la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, las conductas agresivas. Digamos que el entorno educativo al final es un contexto fundamental para prevenir muchas problemáticas emocionales y por eso también considero que la psicología debe de estar cada vez más presente, ¿no? en el contexto educativo. Así Ujú. que, sí que desde que empecé mi especialización, la verdad que nunca me he desviado del tema y me sigue apasionando, ¿no? A día de hoy sigo creyendo que es la mejor profesión que podría tener. Ostras, yo la verdad es que siempre lo pienso, porque siempre lo doy vueltas a todo el tema bueno, del entorno del colegio y de cómo nos afecta, porque si te paras a pensarlo, pasamos la gran mayoría de nuestra vida, eh, no de cuando somos mayores también, pero de cuando somos jóvenes, la mayoría del tiempo la pasamos en el colegio. Pasamos casi más tiempo en el colegio con nuestros alumnos que con nuestros amigos que en casa. Entonces, evidentemente, eso tiene un peso. Eso no es una actividad que haces aparte, sino que es tu día a día, es tu realidad. Y a mí hay algo que la verdad es que no me para de dar vueltas porque
últimamente tengo la sensación de que, voy a decir, el mercado educacional está muy competitivo. Hoy en día hay muchísima gente súper potente que hace un montón de actividades, que se interesa en un montón de cosas, hace un montón de extraescolares. Son gente, digamos, muy, muy competitiva y que a la hora del tema de acceso a las universidades y eso, pues creo que a los alumnos y a los estudiantes nos genera una especie de estrés, una especie de ansiedad, una especie de preocupación general, ¿no? Por decir, ostras, seré lo suficientemente bueno, podré entrar, me querrán, ¿qué pasa si me rechazan? ¿Dirías que esta especie de estrés y esta especie de competitividad ha ido en aumento o siempre ha estado ahí en el mismo nivel? Bueno, yo creo que efectivamente creo que ha ido en aumento porque también tenemos cada vez más oferta, ¿vale? El hecho de tener cada vez más oferta, el hecho de también enfrentarnos a un mundo que, por supuesto, no tenemos más que fijarnos, ¿no? En la pandemia a la que nos estamos enfrentando, ¿no? En situaciones que desde luego están viniendo de repente y están transformando la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de relacionarnos con los demás. Entonces, realmente, lo que hoy en día sí que es una certeza es que las profesiones del futuro ni siquiera las conocemos a día de hoy. Entonces, es verdad que hoy tenemos muchas más posibilidades de las que teníamos antes de poder combinar y de diseñar, por así decirlo, cuál va a ser tu carrera profesional en el futuro. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer dobles titulaciones, tenemos la posibilidad de coger módulos especializados dentro de una carrera, tenemos la especialidad o sea, la posibilidad bueno, de poder ir transformando y definiendo mi futuro profesional con diferentes módulos, con diferentes áreas que al final me hacen tener un perfil absolutamente diferente a lo que puede tener otro compañero, ¿no? Entonces, es verdad que antes la educación era mucho más rígida en ese sentido y hoy nos enfrentamos a una oferta educativa, creo que por suerte, mucho más amplia, mucho más flexible, que además la persona le permite pues escoger, ¿no? Escoger a qué se quiere dedicar, cómo se quiere especializar y diseñar su propia profesión del futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene por una parte algo muy bueno, que es esa posibilidad y esa flexibilidad que te permite escoger casi a la carta en muchos casos, ¿no? Tu futuro, pero por otro lado es verdad que genera mucho estrés. Genera mucha incertidumbre. El ser humano, cuantas más ofertas tiene, cuantas más opciones tienes para escoger, más difícil se hace, ¿no? Esa elección. Entonces, es verdad que eso puede suponer para ciertas personas, para ciertos jóvenes, pues un momento de incertidumbre importante y un momento de estrés también, o incluso, como tú bien has comentado, Diego, de competitividad, pero eso no lo hace tanto el contexto, sino lo hace la propia persona, ¿vale? Y aquí sí que es importante que muchas veces tengamos en cuenta cómo al final la competitividad es en muchos casos pues mucha inseguridad que puede tener el propio alumno, ¿no? De, bueno, pues seré capaz, lo que tú has dicho, ¿no? Seré capaz, daré la talla, llegaré a hacer esto, seré mejor que mi compañero, quizá porque también nos han educado en un contexto donde tengo que ser mejor que el otro. Y hoy en día sabemos que las personas trabajan mucho mejor si trabajan en colaboración, si llegan a acuerdos, si escuchan puntos de vista diferentes y complementan, ¿no? Con diferentes puntos de vista dando un resultado o una respuesta, pues al final mucho más original, mucho más creativa y en definitiva mucho más completa, ¿no? Yo creo que nuestro cerebro es un cerebro social y aprendemos, actuamos, nos desarrollamos mucho mejor si lo hacemos con esa actitud de colaboración constante. Entonces, es verdad que tenemos también que aprender desde la escuela a generar entornos de aprendizaje donde esa colaboración, donde esa interdisciplinaridad, donde esa interacción con personas de diferentes perfiles, pues sea una realidad y al final tengamos, bueno, pues resultados, ¿no? Respuestas mucho más complejas y a la vez también mucho más interesantes. A mí estos dos últimos puntos que has comentado me parecen interesantísimos. El primero, el de que puedas configurarte tu futuro, que puedas elegir todos los matices de cómo quieres que sea tu futuro. Si no recuerdo mal, fue Confucio que dijo que si trabajas de algo que te guste, no trabajarás ni un solo día en tu vida. Entonces, cuanto más te guste el futuro, claro, al final, cuanto más personalizado, más te va a gustar. Y cuanto más te guste, pues más disfrutarás y menos tendrás esta sensación de que es un trabajo, es algo así.
Y lo segundo, lo que has dicho de trabajar y de más que enfrentarnos, complementarnos. No sé si conoces un psicólogo, es inglés, se llama Belvin, y desarrolló unos tests que decían que, bueno, que cada uno tiene un rol cuando se trabaja en equipo y para demostrar que la mejor eficacia es cuando se complementan los distintos roles, juntó muchas personas que eran de rol cerebro, es esta gente que es capaz de generar muchas ideas muy rápido y que tiene grandes ideas y no para de proponer cosas. Hizo un equipo con esa gente y luego hizo un equipo con una persona de cada rol. Cogía un cerebro, uno que proponía ideas, cogía uno que era especialista en lo suyo, cogía uno que trabajaba muy bien bajo presión, mezcló varios roles y los puso a trabajar con el mismo reto y se dio cuenta de que los cerebros no conseguían salir de la fase de idear porque estaban todo el rato proponiendo ideas y no salían del y esto quizás mejor o quizás esto es mejor. En cambio, los otros eran capaces de coger una idea y desarrollarla a tope. Y a mí esto me parece muy bueno y me parece sobre todo muy sano para los alumnos porque hoy en día se tiene como muy bien visto o se tiene esta sensación de que hay carreras o áreas de estudio que valen más que otras o algunas que digamos son mejores o alguna cosa así, pero yo creo que al final lo mejor y que vamos a estar así en el mundo laboral y es que lo mejor es que complementemos una cosa con la otra y que siempre vaya de la mano. Por Eh, supuesto. en este, uh-huh. Y esto que estás comentando, Diego, la verdad que me parece súper interesante porque fíjate que yo creo que aquí la cuestión es partir del autoconocimiento. Si yo me conozco, si yo sé mis fortalezas, si sé mis virtudes, pero también soy consciente de mis debilidades, de mis áreas de mejora, de aquello que, bueno, pues se me da un poquito peor, ¿no? Aquello en lo que yo necesito ayuda, Uh-huh. posiblemente yo luego pueda encontrar grupos, equipos, o pueda incluso cuando me enfrente a un desafío o una tarea, saber qué personas puedo necesitar, ¿no? O qué personas me van a beneficiar también o van a beneficiar a ese resultado para que sea el mejor. Pero es verdad que a veces dedicamos muy poco tiempo en la escuela a que los jóvenes se conozcan, diseñen también su propio plan de desarrollo personal, ¿no? De cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y a partir de allí diseñar una ruta. Esto es como el GPS. Yo tengo que poner un punto de partida y saber muy bien de dónde parto para también tener muy claro dónde quiero llegar, ¿no? Y si esto no lo hacemos de una manera proactiva, si esto no lo hacemos en momentos donde yo puedo dedicarle el tiempo a conocerme y a conocer también a los demás, porque esto no es solo una conciencia personal, también es una conciencia de las potencialidades que tiene el grupo en el que yo estoy, pues eso efectivamente nunca vamos a saber, ¿no? Ese punto de partida. Entonces, esto que estás comentando realmente creo que es muy interesante y creo que es la reflexión sobre la que deberían de partir pues muchos momentos en la escuela, ¿no? Ese conocimiento personal para poder llegar a ser pues eso, una persona más capaz o enfrentarme a los retos de una mejor manera, ¿no? Uh-huh. A mí esto, o sea, siempre me llama la atención, porque en nuestro colegio no paramos de trabajar en equipo. Bueno, siempre está la tentación de, bueno, de juntarte con tus amigos, con los que sabes que, bueno, que os juntaréis una hora, exacto, y trabajaréis los últimos 5 minutos, pero no, como muchos lo pasaréis bien. Pero siempre está, ¿no? Esa gente con la que te juntas, que sabes que van a estar ahí para tapar tus huecos y que a la vez vas a estar tú ahí para tapar los suyos. Eh, pero claro, esto que comentabas tú ahora mismo de que en las escuelas y en los entornos de educación se les tendría que dar mucha importancia a eso, ¿no? A mirarse a uno mismo y a hacerse una especie de autoevaluación. ¿Tú crees que se le da importancia y que está presente en las aulas estos procesos de evaluarte y de mirarte a ti mismo? A ver, no tanto como me gustaría. Debo decir que cada vez hay más conciencia. Yo creo que es indiscutible que en el ámbito educativo cualquier profesional de la educación sabe y es consciente de la implicación que tienen las emociones, la vida personal en la toma de decisiones, en el rendimiento, en la memoria, en el aprendizaje. Es decir, cuando tú has llegado al aula una mañana y has estado muy preocupado o muy enfadado, ¿realmente has podido atender todo lo que hubieras querido? ¿Has podido memorizar? Pues te ha resultado muy difícil, entiendo, ¿no? Porque es muy difícil cuando uno está expreso a veces de muchas emociones o de algunas emociones especialmente intensas, es muy difícil poner sus recursos cognitivos
a trabajar pues, bueno, para en definitiva rendir más. Entonces, es verdad que hoy en día los profesores saben y son conscientes de esa implicación, de ese papel que tiene el mundo interior en el rendimiento y en el aprendizaje, pero es verdad que sigue existiendo todavía una falta de estructura y sigue existiendo todavía quizá el destinar espacios programados anteriormente, o sea, saber y programar espacios específicos a lo largo de las semanas para dedicarlo precisamente a esto que comentas, digo, bueno, pues, actividades que permitan el conocimiento personal, también la conciencia social, la empatía, el conocer a los demás y eso todavía pues bueno, pues hace falta mucho más trabajo porque en definitiva pues hace falta también formar y capacitar al profesorado, hace falta dotar de herramientas a los proyectos educativos de centro para que al final esto sea una realidad. Y bueno, pues en definitiva, fíjate que yo suelo decir mucho, ¿no? Cuando hablo con adolescentes, que estáis muy acostumbrados a haceros selfies, ¿verdad? Con el teléfono móvil y estáis todo el tiempo haciendo selfies y fotografiando todo, pero que a veces os falta hacer un selfie interior. Y eso solo se hace pues eso, a través de actividades que permitan conocer nuestras emociones, conocer nuestros sesgos a la hora de interpretar la realidad, conocer nuestras interpretaciones también, conocer nuestros pensamientos y, en definitiva, lo que hablamos antes, ¿no? Conocer esas características de personalidad que me hacen ser como soy, es decir, una persona única y diferente, pero que también, sin duda, pues tenemos ese área, ¿no?, de mejora que nos permite, pues al final, llegar a nuestro máximo potencial y a nuestra mejor versión, ¿no? Claro, claro. A mí hay una cosa que has dicho que nos la comentaron en el colegio hace unos años y recuerdo que en aquel momento incluso lo incorporaron en las agendas, en nuestros testes del día a día. Y en aquel momento pensé, quizá, además yo soy una persona que va todos los días al colegio pues como si fuera el primero, voy con muchísimas ganas, no te voy a mentir, en ese sentido siempre he sido un poco el rarito. Pero nos hablaron de la inteligencia emocional, lo que has comentado antes, y el hecho de ser capaz de nombrar tus emociones. ¿Qué dirías que es cómo definirías la inteligencia emocional, así para entrar un poco en el tema? Vale. Bueno, pues yo ya sabes, de hecho, bueno, he colaborado con vuestro centro educativo y he tenido la oportunidad de conocer a todos los profes que imagino que te habrán dado clase. Y ellos han realizado, llevan desde el 2017 realizando una formación y implementando las herramientas de una metodología que se llama Ruler, que es una metodología desarrollada en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. ¿Vale? Esta metodología se inspira en un modelo teórico científicamente validado que básicamente define la inteligencia emocional en base a 5 grandes habilidades, ¿vale? La primera de ellas es el saber reconocer adecuadamente a través de nuestra postura corporal, de nuestra expresión facial, de nuestra fisiología, ¿sí?, de nuestros pensamientos, reconocer lo que sentimos. No solo nosotros mismos, sino también lo que siente el otro. Por eso siempre en la inteligencia emocional hay un componente personal, pero siempre hay un componente también social, ¿vale? La segunda habilidad sería la comprensión de las emociones, es decir, saber identificar los porqués. ¿Por qué me siento de la manera que me siento? Identificar, pues, esos detonantes, esos disparadores que me hacen o que me generan determinadas emociones. La tercera habilidad sería la capacidad, como tú bien has dicho, Diego, de nombrar lo que sentimos, de expresar con palabras lo que sentimos. Sabes que además el lenguaje es la principal herramienta que tiene el ser humano para tomar conciencia, ¿vale? Eso, por ejemplo, es lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo que no utiliza el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mediante el lenguaje nosotros vamos a poder trabajar la conciencia emocional, porque todo aquello que no se nombra directamente en nuestra mente no existe. De hecho, el autodiálogo, que es algo que nos acompaña siempre, es lo que nos permite razonar, es lo que nos permite secuenciar una tarea, es lo que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros mediante las palabras vamos a poder trabajar el mundo interior, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a podernos asegurar ese lenguaje que nos va a permitir expresar y comunicarnos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos.
La cuarta habilidad sería la expresión de las emociones, es decir, cómo yo expreso las emociones que siento. Si soy honesto o no soy honesto, porque hay personas que seguro que tú conocerás, tendrás amigos o amigas que disfrazan muy bien sus emociones, pero eso no Ujú, significa que no las sientan, ¿vale? Y eso ocurre mucho en la adolescencia, que hay ciertas personas que tienden a disfrazar o a enmascarar ciertas emociones y eso al final supone un gran estrés para las personas. Y luego, por último, la última habilidad y la más compleja, en definitiva, bebe de todas las anteriores, sería la regulación de las emociones. Es decir, ujú, cómo yo soy capaz de aceptar esa emoción que siento, ¿vale? Y poner en marcha estrategias que me ayudan de una manera saludable a gestionar, a manejar esas emociones. ¿Sí? Así ujú. que eso podríamos decir que es una definición de lo que es la inteligencia emocional o las habilidades socioemocionales. Recuerda que, como te he dicho anteriormente, todo esto que yo te acabo de definir no solo sería para uno mismo, sino también para los demás. Es decir, reconocer las emociones de los demás, comprender las emociones de los demás, que es lo que clásicamente se denomina empatía, ayudar a los demás a poner un nombre a esas emociones, saber o reconocer cómo las están expresando y, por último, corregular, a veces ayudar a la persona que tienes enfrente a que gestione, ¿no? Desde esa empatía a ayudarle a gestionar esa emoción que puede estar sintiendo en un momento determinado. Ujú. A mí esto tengo que decir que me parece, lo primero, no es que me parezca, no es que sea esto lo que me fascine, es decir, de aquello de decir, wow, es que justo esto me fascina. A mí me fascina mucho la capacidad que tiene la mente sobre el cuerpo. A mí de esto, pero desde que soy pequeño me fascina el hecho de decir, pues cuando estoy triste a lo mejor no trabajo tan bien, o hay veces, hay días que no puedes pensar en algo, hay días que, yo qué sé, te vas a sentar a hacer ejercicio y dices, pues hoy mira, hoy por lo que sea, hoy no puedo. Y yo creo que es muy, o sea, me parece muy profundo este proceso que tenemos de siento algo, si no sé lo que es, que supongo que también en este confinamiento nos habrá pasado a todos, de decir, me siento de una manera, no sé cómo me siento, no sé por qué me siento así, pero tendemos a reaccionar, no sé, de una manera muy, muy alarmante, a la defensiva, digamos. Y es justo lo que decías tú, que a nuestra edad nos pasa mucho. Y algo que has dicho es que nos cuesta ser sinceros con nuestras emociones. A nosotros nos cuesta mucho, sobre todo, admitir, yo creo que es más hacia lo negativo. Creo que cuando estamos contentos no nos cuesta tanto, pero nos cuesta, yo diría que es porque nos cuesta mostrarnos débiles. Al ser humano le cuesta mucho mostrar debilidad, le cuesta, y sobre todo se puede ver claramente en el tema de las relaciones, ¿no? Mucha gente que tiene problemas de compromiso y tal, pues por eso, porque le cuesta ser vulnerable ante otra persona. Yo en este sentido te quería preguntar, eh, ¿crees que el tema de ser sincero con tus emociones también ayuda a que tú mismo te seas capaz de crecer y decir, ostras, pues mira, he sido capaz de ser sincero conmigo mismo, a lo mejor estoy algo mejor o esto quizá me puede ayudar? ¿Crees que puede influenciar? Absolutamente. O sea, respondiendo a tu pregunta de una manera breve y concisa, absolutamente influye. Pero influye porque, fijaros, nosotros sabemos que en psicología clínica la mayoría de las personas que acuden a un psicólogo porque tienen un problema de ansiedad, tienen un problema de depresión, tienen un problema de celos, ¿vale? Casi todos los perfiles de esas personas suele ser porque directamente intentan mostrar una cara que en realidad no sienten, ¿vale? Intentan, de alguna manera, se enjuician o a veces se sienten incluso muy mal, tremendamente mal, por las emociones que experimentan. Y eso efectivamente genera mucho estrés en una persona, mucho estrés. Eso bloquea cualquier capacidad para lo que tú decías, para concentrarnos, para hacer algo de manera adecuada, para no reaccionar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan sumida en intentar esforzarnos, o sea, está intentando de una manera tan sumamente concisa, ¿no? De esforzarse porque esa emoción Ujú, se le note, que al final eso consume muchísimos recursos mentales.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso hace y disminuye nuestros procesos de atención, nuestros procesos de concentración. Eso ya lo decía un psicólogo americano, James Gross, uno de los grandes expertos en regulación emocional. Cuanto más suprimimos nuestras emociones, cuanto más reprimimos nuestras emociones, menos capacidad yo voy a tener para poder procesar información, para poder retener, para poder tomar decisiones adecuadas, etc. Entonces, en inteligencia emocional lo que sabemos es que una persona inteligente emocionalmente no es aquella que está feliz todo el tiempo, ni relajada todo el tiempo, ¿vale? Es aquella que es capaz de aceptar la emoción que siente independientemente de la que tenga, validarla, saber que esa emoción la siente y está ahí, y ahora sí, poner en marcha estrategias que me ayuden a gestionar de una manera saludable y adecuada esa emoción, ¿vale? Pero no mediante la represión, no mediante el autodiálogo negativo, no mediante la rumiación, que es algo que hacemos muchísimo, ¿verdad? Que es montarnos historias y novelas sobre, ay, lo que me dijo, lo que pasó, lo que tal, y empezamos a rumiar como las vacas, ¿no? Empezamos a retroalimentar esos pensamientos. Entonces, eso sabemos que no son estrategias saludables y que de hecho intensifican muchos problemas de ansiedad y depresión en las personas. Sin embargo, si lo hacemos desde la aceptación de que nos sentimos tristes, nos sentimos enfadados, nos sentimos decepcionados y aprendemos estrategias saludables, que ahora no lo sé si las veremos, pero hay muchas estrategias que desde la psicología sabemos que nos pueden ayudar a gestionar de una manera saludable esas emociones. Entonces, absolutamente esa conexión está ahí. Las emociones repercuten en cualquier proceso social y académico y personal, por supuesto. Y una de las principales llaves que nos da la educación emocional es estar abiertos a cualquier experiencia, validar más nuestras emociones y ser más tolerantes a esas emociones que, como tú bien dices, suelen ser las desagradables, las que directamente nos generan esa sensación de indefensión, de vulnerabilidad, de sentirnos blanditos, de sentirnos inferiores porque directamente decimos que estamos tristes o que no nos sentimos bien, ¿no? Así que sí, absolutamente. Yo tengo que decir que estoy haciendo muchos clics, estoy cerrando muchos temas porque siempre vemos como tú decías antes, ¿no? El tema del GPS, siempre vemos el principio y el resultado, pero muchas veces nos saltamos el proceso, es decir, muchas veces dices, bueno, cuando estás triste, pues trabajas mal, o cuando estás enfadado te concentras menos. Me está gustando porque estoy empezando a ver un poco lo que hay entre medio, ¿no? Es decir, esto pasa porque por el medio pasan esta serie de cosas, no es algo que, no es una regla de tres que tú digas, bueno, pues hoy estás enfadado, pues hoy vas a trabajar mal, mejor casi que no vengas. ¿Sabes? Totalmente. Hay como una especie de proceso. En psicología esos caminos son especialmente complejos, ¿no? Tienen subidas y bajadas, tienen retrocesos, tienen momentos en los que uno va muy bien, momentos en los que uno parece que no avanza nunca, pero la mente es que en general es muy compleja, entonces no podemos encontrar soluciones rápidas en la Ujú. psicología. Por eso al final me encanta, ¿no? Esa metáfora que has usado, porque efectivamente ese camino que va desde el inicio hasta la meta pues suele ser complejo y en definitiva esa es la vida, ¿no? Ese es el recorrido que vamos a hacer durante toda nuestra vida. A mí también una cosa que me gusta mucho decir es que la inteligencia emocional no es algo que uno adquiere en un momento determinado y ya lo he aprendido y ya no tiene nada más que aprender. La inteligencia emocional, la educación emocional es un proceso que nos va a durar toda la vida. Yo llevo muchos años trabajando las herramientas que suelo enseñar y que bueno, pues que suelo compartir, ¿no? con la gente y Ujú. día a día yo cada día me enfrento a retos nuevos, a situaciones difíciles, me enfrento a mi incapacidad a veces para gestionar mis propias emociones, porque en el fondo, pues ese es el proceso, ¿no? Ser conscientes cada vez un poquito mejor de nuestras debilidades, bueno, de los desafíos a los que nos enfrentamos y hacerlo cada vez un poquito mejor, siendo conscientes bueno, pues de esos puntos que queremos mejorar, pues para, en definitiva, pues equivocarnos menos veces, pero no ser Ujú. perfectos siempre, ¿vale? A mí eso me gusta mucho, por el hecho de decir que siempre que se puede mejorar, que el hecho de estar mal no quiere decir que no puedas estar bien, siempre hay un camino, siempre hay una vía, y esto me gustaría guardarlo porque te lo quiero preguntar después, pero yo ahora te quería hacer una pregunta y es que nosotros en el colegio
estuvimos trabajando con el ruler y estuvimos trabajando con el medidor emocional. Supongo que está más que familiarizada con esta cuadrícula con los 4 colores. Y nos hicieron hacer muchas actividades. Y una de ellas que me sorprendió, porque claro, cuando te decían que tenías que marcarte en la cuadrícula cómo te encontrabas hoy, si quieres hablamos ahora un poco de la cuadrícula, pero te tenían que decir cómo te encontrabas hoy a nivel de energía y a nivel de estado de ánimo. Entonces, eso a mí me parecía bastante fácil, porque bueno, más o menos lo pensabas y así a ojímetro te ubicabas. Pero hicimos una tarea muy interesante cuando empezamos a trabajar todo este tema, y es que nos pidieron, en una tutoría, nos dijeron que nombráramos, no sé si eran 20 o 30 emociones. Claro, recuerdo que en aquel momento nos sentamos y nos miramos entre todos diciendo, bueno, esto ya no saben lo que hacer, esto un poco para rellenar tiempo. Y recuerdo que nos sentamos, nos pusimos y bueno, empezaron a salir las típicas, ¿no? Felicidad, tristeza, y empezamos a nombrar y recuerdo que sobre las, no sé si eran 10, 15, 18, llevábamos unas cuantas y a falta de pocas, unas 6 o 7 que nos quedaban para acabar, dijimos, ¿y ahora qué pongo? ¿Y ahora qué pongo? Y recuerdo que empezó a salir frases como esta, que decíamos, bueno, sí, cuando estás así, y empezamos a describir mucho la situación y no acabábamos de encontrar la palabra. Entonces, a mí esto me parece, no sé, me fascina y a la vez me preocupa, porque ¿cómo puedes saber perfectamente cómo te sientes y no ser capaz de expresarlo sin poner a alguien en contexto o sin montarte una historia o explicarles una historia? ¿Por qué es importante nombrar mis emociones? Bueno, madre mía, pues la verdad que me encanta, Diego, de verdad te digo, da gusto escucharte, ¿no? Que nos describes todos tan bien que Gracias. tengo poco que añadir, ¿eh? Pero en definitiva es importante por algo que he dicho antes, ¿no? Porque genera conciencia, ¿vale? Nosotros, piensa que con el lenguaje nosotros al final nos hacemos conscientes de las emociones que sentimos, ¿vale? Yo te puedo, por ejemplo, preguntar ahora, ¿es lo mismo sentirte enfadado que sentirte decepcionado? No, no, No es no. lo mismo. ¿Es lo mismo sentirte aliviado que sentirte satisfecho? No, No es lo mismo. ¿Es lo mismo sentirte ansioso que sentirte frustrado? no, es verdad, no, no. Y fíjate que todas las que he elegido estarían dentro del mismo cuadrante, ¿vale? Ujú, Estarían, más o menos, podrían ser similares, ahora hacemos un pequeño recorrido de lo que es el medidor emocional, pero podrían ser similares en cuanto a la energía y en cuanto a la sensación mental. Pero cada palabra tiene un matiz, tiene una capacidad, la propia palabra tiene una capacidad de poder expresar lo que tú bien decías, un contexto, una situación, una experiencia. Si yo, por ejemplo, comparo, ¿no? El enfado con la decepción, el enfado puede ser simplemente un bloqueo de mis objetivos, ¿vale? Pero la decepción implica una expectativa que no se ha alcanzado, ¿vale? Es decir, aunque las dos generan una sensación similar en mí, ¿vale? Pues eso, relacionada con el enfado, puede aumentarse la respiración, aumenta mi temperatura corporal, tengo una sensación efectivamente negativa y desagradable, pero yo con la palabra soy capaz de comunicarme a mí misma ujú, algo que es diferente en sí, ¿vale? Y eso lo tenemos con algo que es el lenguaje, no lo podemos hacer con ninguna otra cosa, ¿vale? Lo podemos hacer mediante palabras. Y es verdad algo que tú comentas y que nos pasa a todos, esto no solo pasa a los adolescentes, ¿vale? A los jóvenes, también pasa a los adultos. No tenemos un vocabulario rico, amplio, para describir nuestra experiencia emocional, ¿vale? Y piensa que cuando nosotros decimos una palabra emocional, nosotros generamos un modelo mental, como tú bien comentabas, de eso, de una situación, de un contexto. Entonces yo mediante una palabra voy a ser mucho más efectiva a la hora de comunicar algo. Imagínate que yo soy capaz en un conflicto de expresar de una manera compleja y adecuada mis emociones. Pues las posibilidades de que ese conflicto con mi pareja, con mi hermano, con mi madre, se resuelvan mejor, van a ser también mayores, ¿vale? ujú. ¿Por qué? Porque yo he sabido utilizar el lenguaje, he puesto a funcionar el lenguaje, algo tan complejo como el lenguaje, para resolver mejor una situación difícil, ¿vale? Y además, como te decía antes, no solo es importante para comunicar a los demás, también es importante para comunicarnos nosotros mismos. Piensa que el autodiálogo
es algo que nosotros tenemos constantemente en la cabeza. Si yo constantemente me digo a mí misma, soy un desgraciado, no valgo para nada, nada me sale bien, tengo mala suerte, ese autodiálogo del que en muchas ocasiones no somos para nada conscientes, va a cronificar en muchas ocasiones mi emoción, ¿vale? Va a hacer que yo, sin darme cuenta, intensifique mucho más mis emociones. Pero si yo pongo en marcha un autodiálogo preciso, adecuado, soy capaz de, con mis palabras, describir diferentes connotaciones entre mis emociones, pues también me estoy abriendo la primera puerta para poder empezar a regularla y a gestionarla mejor. Totalmente, totalmente. A mí siempre me han hablado de la profecía autocumplidora. Siempre que en casa me ven con una actitud muy negativa, siempre salen y me dicen, eso no, que es profecía autocumplidora, nada de siempre pensando en positivo, que todo va a salir bien. Para los que estéis en casa y no os ubiquéis del todo con lo que es el medidor emocional, probablemente lo podremos adjuntar aquí en la entrevista para que lo veáis. Y es una especie de cuadrícula, como una especie de eje de coordenadas, con 4 recuadros. Tengo aquí. Perfecto. No sé si justo, sí. Totalmente. Pues como veis, digamos que en el eje horizontal habla de la sensación actual y en el eje vertical pues habla de pues, la energía con la que sientes esa emoción. Y a mí este cuadro me despierta muchas preguntas. La primera que tengo es, ¿existe el 00? Vale. El punto 00. Eso es una muy buena pregunta, que la verdad que muchas personas cuando conocen por primera vez esta herramienta lo preguntan, ¿vale? A ver, como tú bien has explicado, Diego, al final lo que nosotros hacemos con el medidor emocional es descomponer en sus grandes componentes lo que es una emoción. Si yo a cualquier persona le pregunto qué es una emoción, posiblemente muchos de vosotros tendríais ciertos problemas para definirla. Hay gente que dice es una respuesta, hay gente que dice que es una respuesta física, otros que dicen que hay una respuesta mental, otros que dicen que hay una reacción, pero es verdad que a veces cuesta mucho definir exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de emociones y hablamos de sentimientos, ¿vale? Que tampoco es lo mismo, la emoción sería algo mucho más automático y el sentimiento sería algo un poquito más plano, ¿verdad? Más duradero en el tiempo, pero no supone una reacción fisiológica tan intensa como suele tener las emociones. Pero sí que es cierto que están muy relacionadas y generalmente una emoción va a propiciar de alguna manera ciertos sentimientos, ¿vale? Y ciertos sentimientos también a su vez pueden propiciar el que se despierten determinadas emociones ante eventos o situaciones, ¿no? Bueno, esto es un poco como un introductorio. Entonces, efectivamente, nosotros con el medidor emocional lo que vamos a hacer es poder explicar en el contexto educativo, donde los niños, ¿no? Las personas, el alumnado no tiene el conocimiento para describir lo que son las emociones, vamos a darle una herramienta que le permita entender lo que son sus emociones, ¿vale? Y además esa herramienta, fíjate, tú me estás hablando como un alumno de bachillerato, pero la están usando hasta los niños de infantil, es decir, que independientemente de la edad, una persona más o menos ya puede entender a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de una emoción, porque digamos que lo que hemos hecho ha sido descomponerla. Esto es una herramienta desarrollada dentro de esta metodología Ruler en el Yale Center for Emotional Intelligence y ya digo que es una herramienta muy básica para conocer nuestras experiencias emocionales. Entonces, lo que hacemos es clasificar la emoción en base a esa sensación privada, mental, interna, ¿vale? Lo que siento, mis pensamientos, mis recuerdos, mis ideas, mis sensaciones, y yo las valoro si son agradables o son desagradables. Y por otro lado, mi energía, el eje que denomina la activación que yo tengo. Es decir, si esa activación es muy elevada, respiración, tasa cardíaca, sudoración, tensión muscular, o si por el contrario es menos elevada. Si yo junto esos dos ejes me va a dar lugar a 4 cuadrantes y todo mi mundo emocional yo lo voy a poder clasificar teniendo en cuenta esos dos ejes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando una persona dice, ¿hay posibilidad de estar en el 00? Pues yo siempre respondo a muchos niños que me preguntan, ¿no? Siempre respondo, si estuvieras en el 00, directamente no estarías vivo, ¿vale? Serías una mesa, una ventana, ¿verdad? No serías un ser vivo, porque incluso hasta cuando dormimos
estamos experimentando emociones. Pero lo que sí puede pasar es que efectivamente sientas emociones o sentimientos más neutros, ¿vale? Donde tu eje horizontal o tu eje vertical no es especialmente intenso. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy cómoda, estoy a gusto, o en otras ocasiones puedo estar aburrida o puedo estar molesta. No es que tenga un enfado muy grande ni una decepción muy grande, pero me siento un poquito molesta. Entonces, en esas emociones especialmente, pues yo directamente estaría cercano al cero. Por ejemplo, si volvemos a nuestro medidor emocional, pues por ejemplo, molesto podría estar por aquí, ¿verdad? Ujú, A gusto podría estar por aquí, cómodo, pues también más o menos por aquí, ujú, aburrido, ¿verdad? También cercano al cero, pero aún así siempre estaría experimentando algún tipo de emoción. ujú, Obviamente, cuanto más intenso, más hacia los extremos se iría, ujú. ¿vale? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, a veces lo que ocurre es que nos es difícil identificar esas emociones que no son muy evidentes. Por eso, Mm, al final, el medidor es una herramienta que debemos usar de una manera constante, ¿no? Porque al final supone un chequeo continuo y cuanto más la use, mayor capacidad yo voy a tener para poder identificar esas pequeñas sutilezas o esas emociones que a veces no son especialmente evidentes, pero que sin duda están ahí, ¿no? Y que influyen también, como no, en nuestro día a día. ujú. Tengo ya dos preguntitas para ir cerrando. Una de ellas es, em, porque claro, se habla mucho, pero yo creo que hay dos cuadrantes y hay dos zonas que están claramente diferenciadas. Para mí, yo creo que se tiene esta sensación de que el cuadrante amarillo y el verde, digamos el lado derecho, eh, tiende a verse como mejor que el lado izquierdo, porque el lado izquierdo, el azul suele ser triste y el rojo suele representar enfado, y el amarillo suele representar euforia y el verde sosiego. Entonces, claro, normalmente tú prefieres estar eufórico y sosegado a estar enfadado y triste. Pero mi pregunta es ¿el lado azul y el lado rojo son malos del todo o también nos pueden beneficiar en algunas situaciones? Muy bien, muy interesante tu pregunta, Diego. Mira, en educación emocional nunca podremos decir que hay emociones buenas ni malas. Nunca hay emociones correctas o incorrectas, ¿vale? Nunca. Las sentimos, están ahí y además todas ellas son importantes fuentes de información. Si están ahí, si aparecen, es porque ha sucedido algo en nuestro entorno o en nuestra mente que ha provocado esa emoción. Y no hay capacidad de poder decir o corregir eso, porque es natural, ¿verdad? Es una respuesta cognitiva o fisiológica que aparece, ¿no? Y que aparece por una circunstancia específica. Y que también, siendo alguna, está influida por nuestra personalidad, por las experiencias vividas, con lo cual yo no soy quien para decir qué es correcto o qué es bueno o es malo que sientas una emoción u otra. Entonces, no hay emociones buenas ni malas. No hay, no podemos pensar, esto lo decía, te lo decía también antes, no podemos pensar que cuando hablamos de una persona inteligente emocionalmente es una persona que solo y exclusivamente siente emociones del cuadrante amarillo o verde. Lo que Ujú, nosotros pretendemos cuando nosotros trabajamos la educación emocional es que las personas busquen el equilibrio entre esos cuatro cuadrantes, porque cada uno de esos cuatro cuadrantes tiene, a veces, nos puede ayudar según el objetivo que tengamos. Si yo, por ejemplo, estoy ante un conflicto porque mi amigo me ha insultado, ¿vale? Y ha dicho algo que no me gusta de mí, una emoción de enfado, de frustración o de decepción será súper lícita para poder comunicar de manera asertiva que eso que ha dicho no me ha gustado, ¿vale? Entonces, de eso se trata, de encontrar la potencialidad que tiene cada una de nuestras emociones para conseguir un resultado o un objetivo determinado y de saber adaptar esas emociones al contexto en el que estoy. Por tanto, teniendo en cuenta esto, nunca podremos considerar que una emoción del cuadrante rojo o una emoción del cuadrante azul va a ser inadecuada, porque si la sabemos gestionar bien y poner al servicio del objetivo que tenemos, todas ellas van a cumplir una función estupenda y necesaria para ser mejor y para actuar mejor en definitiva. ujú. Completamente. Para todo el tema de cómo nos sentimos, yo hay una pregunta que sí que estoy especialmente interesado en que la gente vea en casa, y es que te quiero preguntar, como experta, ¿nos podrías dar a todos alguna especie de consejo para llevar de mejor manera
o hacer este confinamiento, que es una situación rara para todos, extraña. Bueno, al final es diferente porque no hemos vivido nunca. ¿Nos darías algún consejo o tienes alguna cosa que quieras decir? Pues oye, mira, es muy importante que en esta situación todos estemos de alguna manera. Vale, bueno, pues mira, una de las cosas importantes que sí que me gustaría aconsejar es que efectivamente no evitemos esas sensaciones desagradables, ¿vale? Si algo hemos Ujú. comentado aquí es esa capacidad que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros para ser más honestos con las emociones que sentimos y con cómo las expresamos y las comunicamos, ¿vale? Entonces, de hecho, no sería lógico ahora mismo, en una situación como la que estamos viviendo de emergencia sanitaria, pensar o sentirnos mal por sentir una emoción de incertidumbre o de ansiedad o de preocupación o de aburrimiento porque estamos metidos en casa, etc. Lo que sí que es verdad es que lo que tenemos que intentar es esforzarnos por tomar decisiones cada vez, cada día un poquito más conscientes, más reflexivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que ocurre generalmente cuando nosotros hablamos, o sea, cuando nosotros nos referimos, ¿no?, a este tipo de situaciones difíciles, es que lo que solemos hacer es reaccionar. Y lo que la educación emocional nos va a permitir es responder. ¿Sabrías la diferencia entre reaccionar y responder? ¿Se te ocurre cuál sería la diferencia fundamental? Se me ocurre que reaccionar es como algo más automático e involuntario. Es decir, reaccionar, bueno, me pasa algo y lo primero que siento es una reacción, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles son algunas de tus reacciones, Diego? A ver, ¿cómo tú reaccionas habitualmente cuando estás enfadado, cuando estás triste? Pues se me suele ver, hombre, cuando estás muy, muy triste, si te han dicho alguna mala noticia o algo que no te ha gustado particularmente, pues, hombre, pues se suele llorar, te sueles enfadar, sueles querer estar separado de la gente, y sueles, pues, no sé, pues apagarte. Yo me suelo apagar mucho, a mí se me nota mucho cuando yo estoy enfadado, cuando estoy triste con alguien, porque entonces ya me dicen, uy, hoy no estás muy, muy happy flower. En clase siempre me dicen que no estoy muy happy flower y no sé, sueles tener esta especie de apagón de, digamos, que no se te nota tan activado. Que es normal, porque una de las funciones de la tristeza Mm. además es esa, ¿no? Es retraerte, es conectar contigo, es a lo mejor buscar relaciones con personas muy, muy cercanas y es normal. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando sentimos ese tipo de emociones, las personas suelen aislarse, como tú bien has dicho, suelen Ujú. utilizar ese autodiálogo negativo de no valgo para nada, todo me sale mal, la gente no me quiere, ¿vale? Suelen utilizar la actitud a veces agresiva, reaccionan de una manera agresiva o pasivo-agresiva, que también es algo complicado y que a veces puede generar muchos malentendidos y muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para mí los consejos? Pues ser cada día más conscientes de cuáles son mis reacciones y utilizar mis respuestas. Y aquí yo voy a dar pues algunos pequeños consejos de respuestas que nosotros podemos dar cuando estemos ante situaciones complicadas o ante emociones que efectivamente nos generan pues cierto malestar, ¿no? Y generan esas reacciones típicas, como algunas de ellas que también hablábamos, la rumiación y demás. Pues fijaros, la primera de ellas es la respiración. La respiración es un proceso automático que está ocurriendo constantemente en nosotros mismos, pero que habitualmente no le damos la importancia que tiene. La respiración nos permite desconectar de esa idea, de esa situación y llevar nuestra atención a un proceso automático, como sería este, pero a un proceso que a su vez nosotros podemos controlar. Entonces va a ser como un punto de reseteo entre lo que me estoy enfrentando y mi mundo mental, ¿vale? Entonces, utilizar la respiración, primero. Segundo, utilizar un autodiálogo inteligente, un autodiálogo saludable. A veces puede ser directamente decirnos palabras o decirnos frases que nos ayuden. Cada uno puede encontrar la frase o la palabra que le ayude, ¿no? A veces puede ser simplemente decir, oye, pues en otras situaciones esto lo has superado y te ha ido bien. Puede ser simplemente decir, oye, esta emoción no me va a durar para siempre. Puede ser simplemente recordarnos qué nos diría alguien al que queremos mucho, qué nos Ujú. aconsejaría y repetirnos nosotros mismos, ¿vale? Porque a veces somos muy indulgentes con las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero a veces muy enjuiciosos con nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, a veces Ujú. usar ese autodiálogo un poquito más amable nos podría ayudar en muchas ocasiones. Y una tercera, también cuestionar nuestros pensamientos. A veces nos ocurre que cuando estamos ante situaciones difíciles,
nos identificamos tanto, tanto, tanto con nuestros pensamientos que terminamos convirtiéndolo en una realidad, ¿vale? Y eso a veces puede ser un arma de doble filo. Por un lado está bien porque escuchamos nuestra mente y escuchamos lo que nos decimos, pero por otro lado sí que es cierto que a veces esos pensamientos están absolutamente sesgados y tergiversados. Entonces, usar también ese cuestionar esos pensamientos, reevaluarlo, intentar darle la vuelta a la tortilla, intentar focalizarnos en aquellos detalles en la situación que ha ido bien, ¿vale? Y no tanto en lo que va mal. Todo eso nos puede ayudar a, en definitiva, bueno, poder gestionar un poquito mejor esas emociones que sin duda están ahí, que sin duda no podemos rechazar, pero que sí que podemos aumentar esa capacidad que vamos a tener de relacionarnos adecuadamente con ellas. Ujú. Pues muchísimas gracias, Ruth, porque de verdad que me ha parecido súper interesante todo lo que hemos hablado y cómo lo hemos hablado. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado tanto como a mí y espero que en casa lo hayáis disfrutado también. Me ha encantado, Diego. Ha sido un placer escucharte. La verdad que me inspiras mucho porque escuchar personas jóvenes, de verdad te lo digo, que escuchar personas jóvenes con esa capacidad de poder reflexionar, de transmitir con palabras este tipo de conceptos, para mí es todo un lujo, ¿vale? Y de verdad que aprendo mucho más de cualquier otra persona porque de verdad que de los jóvenes tenemos mucho que aprender a día de hoy y tenemos que daros también esa voz, porque nos permite entender muchas perspectivas y, bueno, pues conocer al final vuestra mente, que al final es una mente maravillosa, muy creativa, con mucha energía y que estoy segurísima que podría aportar muchísimas soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos habitualmente. O sea que, Pues muchísimas gracias, Ruth, y hasta aquí con Acento de Alumno, programa número 5. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.